Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de justicia para un dinosaurio. Pero bueno, empecemos por el principio. A principios del siglo XX, el Museo Americano de Historia Natural empezó una serie de expediciones a Asia Central. Lo que encontraron allí fue tan importante que pasaría a la historia de la paleontología, pero su objetivo inicial era muy diferente. Para empezar a contar esta historia tenemos que hablar de Roy Chapman Andrews. ¿Quién era Roy Chapman Andrews? Pues era un explorador, aventurero y naturalista norteamericano. Trabajó en el Museo Americano de Historia Natural desde muy joven. De hecho, empezó siendo conserje mientras él estudiaba zoología para luego ya dedicarse de una manera más profesional. Gracias a ser muy trabajador, gracias a su empeño y a su profesionalidad, empezó a abrirse un hueco y empezó a participar en trabajos de campo y en expediciones zoológicas. E incluso, ojo al dato, fue reclutado por el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos como espía durante la Primera Guerra Mundial. Entre sus primeros intereses en la zoología estuvieron las ballenas, lo que le llevó a vivir su primer acercamiento a Asia, en concreto a Japón. Con el tiempo, en 1916, llegó a realizar su propia expedición zoológica asiática acompañado por su mujer Yvette. 3 años más tarde, en 1919, y otra vez acompañado por su mujer Yvette, realizó una segunda gran expedición zoológica asiática, esta vez más centrada en Mongolia. Y posiblemente fue esta expedición zoológica a Mongolia la que le despertó el interés por este lugar y la que plantó la semillita de la gran expedición que vendría tiempo después. Tenemos que situarnos un poco en el pensamiento paleontológico de la época. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se creía que Asia había sido la cuna de los mamíferos, que tras la extinción de los dinosaurios había sido en Asia donde proliferaron y se diversificaron los mamíferos, y desde allí pues ya pasaron al resto de continentes, a Europa, a África, a Oceanía, a América. Y esta idea incluía el origen del hombre. Sí, durante mucho tiempo se buscaba el origen del ser humano en Asia. Y esto lo creían un montón de naturalistas, aunque algunos no lo veían muy claro, como el propio Charles Darwin, que siempre apuntaba a un origen africano del ser humano. Bien, con esta idea en mente y con la amplia experiencia de Roy Chapman Andrews como aval, el Museo Americano de Historia Natural organizó una primera gran expedición asiática, que pretendía buscar fósiles y evidencias pues de esto, del origen de los mamíferos o incluso del origen del hombre en este continente. Roy Chapman Andrews le propuso a Henry Fairfield Osborn hacer una gran expedición multidisciplinar al desierto del Gobi, en la que recopilarían datos geológicos, zoológicos, botánicos, paleontológicos e incluso arqueológicos. Y Osborn, que era un firme defensor de esta idea de la cuna de los mamíferos en Asia, pues lo apoyó muchísimo, puso en marcha su búsqueda de patrocinadores para esta expedición y se lió una expedición muy gorda, fue súper sonada, se habló de ella en los medios. En 1921 arranca como tal la expedición y en abril de 1922 encontraron los primeros fósiles, incluyendo fósiles de dinosaurios. Y ahí vino la gran sorpresa, la mayoría de fósiles que estaban encontrando no eran posteriores a la extinción de los dinosaurios, sino que eran del Cretácico, eran de finales del Cretácico, y la mayoría de fósiles que estaban encontrando eran de dinosaurios. Pero fueron hallazgos brutales, por ejemplo, Psittacosaurus, este ceratopsio, pariente primitivo de Triceratops y los demás ceratopsios, se encontró entonces, y claro, estaban tan contentos, tan living con estos descubrimientos, con estos hallazgos que estaban teniendo, pues que repitieron. Concretamente volvieron a una zona en concreto muy prolífica en el desierto del Gobi que habían llamado los Flaming Cliffs, los acantilados llameantes, por el efecto que en el ocaso, en el anochecer, la luz del sol pues parecía que estaban en llamas estos acantilados y le pusieron ese nombre. Allí volvieron en verano de 1923 y esta vez los hallazgos fueron todavía más históricos. Para empezar, encontraron multitud de esqueletos del dinosaurio ceratopsio Protoceratops. Muchos esqueletos, desde individuos que eran recién nacidos, que acababan de salir del huevo, hasta individuos adultos. Y es la primera vez que se tenía tanta información acerca de las diferentes etapas de crecimiento de un dinosaurio. No se tenía un registro tan bueno de lo que es el desarrollo y el crecimiento de un dinosaurio hasta este momento. Pero la cosa no se queda ahí. Lo que fue todavía más histórico fue el primer hallazgo de la historia de huevos de dinosaurio. Porque sí, estaban clasificados como reptiles, por lo tanto tenían que poner huevos, pero nadie había visto un huevo de dinosaurio nunca. Y aquí tuvo lugar el primer hallazgo. Se encontraron un montón de huevos, un montón de nidos de unos huevos así como alargaditos que se dieron por hecho que debían de ser de Protoceratops porque era un bicho que abundaba muchísimo en los Flaming Cliffs, con lo cual abundan mucho Protoceratops y encontramos un montón de huevos, pues deberán ser suyos, ¿no? No exactamente.
Y es que encontraron algo más junto a los huevos. George Olsen, un experimentado excavador que se había unido a esta segunda expedición del Museo Americano de Historia Natural, encontró un esqueleto parcial de un dinosaurio terópodo. Sí, terópodo, de un carnívoro, un depredador. Este dinosaurio era muy peculiar, era muy particular. Por ejemplo, no tenía dientes, tenía pico. Dado que se encontró asociado a estos nidos, pues Osborn pensó mal y optó por la explicación más salsera, que básicamente este era el depredador de los nidos, que había sido pillado por la fosilización con las manos en la masa. Y de ahí que lo llamase Oviraptor Philoceratops. Oviraptor significa ladrón de huevos. Situémonos, los acantilados flamígeros están formados por rocas del Cretácico superior, de hace unos 75 millones de años aproximadamente. Subdivisión o piso que llamamos Campaniense. En este momento vivían en esta zona un gran número de Protoceratops, herbívoros, y sus depredadores, como el célebre Velociraptor, sí, Velociraptor vivía ahí, o nuestro protagonista, Oviraptor. Osborn interpretó que un dinosaurio carnívoro, depredador, provisto de pico y con una mandíbula sin dientes, podía estar adaptado a comer huevos, que se habría alimentado principalmente de estos huevos que se encontraban. Y consideraba que lo habían encontrado con las manos en la masa, allí junto a un nido de Protoceratops que se iba a pegar el gran banquete el bicho. Y durante mucho tiempo, el pobre Oviraptor cargó con la etiqueta de ladrón de huevos. De hecho, hay hasta juguetes en los que se les ven huevos en las manos, reconstrucciones en los que se les ve cazando huevos, robando huevos, comiendo huevos, todo el rato. Y esto fue así durante décadas, hasta que mucho tiempo después se encontraron restos excepcionales de un pariente suyo. En los años 90, ojo, los años 90 del pasado siglo XX, o sea, no hace tanto de esto, pasó mucho tiempo, se encontró un pariente de Oviraptor, un nuevo dinosaurio perteneciente a los Oviraptorosaurios. Un bicho que fue publicado en 2001 como Citipati osmolske. Este pariente de Oviraptor tenía restos mucho mejor conservados y había varios ejemplares, de manera que nos permitió saber mucho mejor cómo era el aspecto general de Oviraptor. Pero no solo eso, hasta 4 especímenes de Citipati se encontraron asociados a nidos, y no asociados de cualquier manera, sino en posición de estar incubándolos. En una posición de hecho muy parecida a la que adoptan algunas aves actuales. Y los nidos y sus huevos eran prácticamente idénticos a los que se habían encontrado 80 años atrás y que se habían dado como que eran de Protoceratops. Así que casi 80 años más tarde se descubre que el pobre Oviraptor no estaba realmente robando los huevos, sino que se encontró asociado a huevos de su propia especie, que se dio como que era el ladrón de huevos de Protoceratops, cuando lo más probable es que esos huevos asociados a su esqueleto, lo más probable es que fuesen suyos. En los propios años 90 del pasado siglo XX acabó por cambiar la imagen de Oviraptor que teníamos. ¿Y cómo? Pues gracias al hallazgo de un montón de dinosaurios terópodos que se encontraron en un yacimiento de conservación excepcional en Liaoning, China. De este yacimiento puede que ya hayáis oído hablar porque yo mismo he hablado muchas veces de él. ¿Qué se encontró en este yacimiento? Dinosaurios emplumados. Entre ellos estaba, por ejemplo, Caudipteryx, que está clasificado como un dinosaurio oviraptorosaurio, un pariente de Oviraptor. Bien, el conjunto de fósiles de terópodo de Liaoning ya deja un panorama plumífero bastante claro, más o menos. Todos los celurosaurios tendrían algún tipo de protoplumas o plumas de cubierta, mientras que los maniraptores, que ya están más cercanamente emparentados con las aves e incluye a las aves, ya tendrían plumas del tipo remero, plumas remeras como las que tienen las aves actuales. En Caudipteryx se observa que este dinosaurio, este oviraptorosaurio, no solo tendría plumas remeras en los brazos, sino también una especie de abanico de plumas en la cola. Hoy sabemos que muchos otros dinosaurios tendrían también protoplumas o algo parecido a filamentos, pero en este momento, a finales de los años 90, este era el panorama. Y para Oviraptor y los oviraptorosaurios no ha cambiado mucho la cosa. Así con el tiempo pasamos a tener a un Oviraptor escamoso que robaba huevos a tener una imagen muy diferente y súper parecida a un ave. Un Oviraptor completamente emplumado, con plumas en sus brazos y también con un abanico de plumas en la cola, que adoptaba posturas de estar incubando a los huevos muy parecidas a las de las aves actuales. No era este depredador sanguinario que estaba robando huevos a Protoceratops desprevenidos. Bien, en posteriores expediciones al desierto del Gobi llegaron a encontrar mamíferos del Mesozoico y, por supuesto, en aquel momento se les quiso dar una interpretación que estaba enmarcada en esta hipótesis de Asia como la cuna de los mamíferos. Pero sin duda el hallazgo de estos dinosaurios y de otros como Velociraptor fue súper sonado. Desde entonces se siguen realizando expediciones al Gobi, tanto para buscar dinosaurios como mamíferos. Y en este pedazo desierto de unos 1500 kilómetros de largo por unos 800 kilómetros de ancho, aún hay muchos yacimientos y especies por descubrir. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por verme. Si te ha gustado, recuerda que puedes darme un like y dejarme comentarios aquí abajo.
Recuerda que puedes darle a la campanita para estar atento a nuevos vídeos que vaya subiendo y suscríbete si es que no lo estabas a estas alturas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!